Estamos desarrollando una serie de temas que tienen que ver con política pública. La política pública, en esencia, son las reglas que se establecen por los gobiernos para manejar los asuntos. Inicialmente vimos el modelo de cuál era el Estado moderno, las organizaciones de gobierno modernos. Después empezamos una serie de conferencias que van a mirar lo que llamamos imperativos de política pública, que son las bases, lo importante para la política pública de los gobiernos. La semana, hace dos semanas, tuvimos una que iba a las políticas públicas de desarrollo humano, la que es... sí, pues septiembre. Estaba ahí después de todo. Y se concentraba en cómo desarrollamos las capacidades humanas, los derechos humanos, etc. Hoy vamos a mirar los imperativos de política pública de la economía, desarrollo económico. ¿Okay? Así que dentro de eso vamos a estar mirando ciertos temas. Primero, si queremos hablar de desarrollo económico, vamos a ver cuáles son las tendencias, cuál es el cuadro ahora y qué se anticipa va a ser el cuadro en el futuro. Dentro de eso vamos a mirar la relación de las políticas públicas y el Estado, los gobiernos y la política pública. Vamos a mirar entonces también los modelos capitalistas, que son los modelos que predominan en el escenario actual mundial. Y varias consecuencias de esa estructura capitalista que ha desarrollado unas grandes desigualdades y que ha desarrollado también ciertas disfunciones en la democracia. Y entonces, a base de eso, vamos a mirar cuáles deben ser los imperativos, cuáles deben ser las reglas que se establecen de política pública, en este caso política pública económica, y entonces miramos al final cómo eso aplica a nuestra situación muy particular en Puerto Rico. Primero, tendencias en la globalización. La globalización, que es el proceso, el fenómeno que está ocurriendo ahora y está trayendo grandes cambios. Por ejemplo, cambio en el mercado laboral, de salario por hora a remuneración por trabajo específico. Eso quiere decir que más y más, en vez de remunerarte a ti por hora que tú entras, trabajas tantas horas y te pagan por hora, van a empezar a trabajar por proyectos, por decirlo así. Usted tiene este proyecto y usted lo trabaja y se le paga por el proyecto, no importa cuántas horas usted invierta o no invierta en él. Intensificación de la competencia. Vamos a ver más adelante cómo se desarrolla esto, pero en esencia es un aumento en la oferta laboral, aumento en la disponibilidad de personas que quieren trabajar. Baja en los márgenes de ganancia. Cada vez hay más competencia y esta competencia a nivel mundial. Un giro en el modelo rígido burocrático, que es unos jefes que le responden a quienes le responden trabajadores y eso le responden a otros. Ese es el modelo burocrático, a un modelo más flexible donde se cogen diferentes talentos, se unen para trabajar un proyecto específico y después se sueltan y van y hacen otros trabajos con otros grupos. Incremento de producción intensiva de capital. Esto es bien importante porque cada vez más con la tecnología se está descansando más en esas capacidades tecnológicas y menos en el trabajo humano del trabajador. Aumento en trabajadores a tiempo parcial y femenino. Verán ustedes como los trabajos a tiempo completo, como dijimos anteriormente, no van a ser tantos. Y también cada vez más la participación femenina en los mercados laborales. El crecimiento del sector de servicios, ya no tanto productos como era antes, manufactura, productos, ahora son servicios. Y lo importante también aquí es que el activo mayor que tenemos va a ser no una fábrica,
sino que va a ser la producción intelectual lo que va a tener valor añadido. Y aumento en las brechas económicas y tecnológicas entre países. Así que vamos a ver qué significa eso. Y estoy usando las citas de varias personas que han estudiado estos fenómenos para darle contexto. Al Gore, que fue vicepresidente de los Estados Unidos y escribió un libro seminal sobre esto, se llama The Future, dice: la transformación de la economía global se entiende mejor como un fenómeno emergente. Está ocurriendo ahora. Es decir, uno en el cual todo no es más grande que la suma de sus partes, sino que distinto. O sea, uno puede tener cambios diciendo, bueno, pues vamos a tener más de esto, más de lo otro, mejor de esto y mejor de lo otro. El cambio que está ocurriendo ahora no es solamente cuantitativo, es cualitativo, es diferente. Lo que estamos viendo ahora es diferente a lo que había anteriormente. Representa algo nuevo, no solamente una colección de las mismas economías nacionales y regionales interconectadas que interactuaban la una con la otra, sino una entidad completamente distinta. O sea, su generación va a estar enfrentando algo que es completamente distinto. No solamente que es más grande o más intenso, no, distinto. Y eso es uno de los retos que tiene su generación hoy en día. Sigue Gore diciendo: el mundo entero ha resurgido ahora como una sola entidad económica que se mueve rápidamente hacia la integración total. Imagínense entonces un mundo que en vez de estar separado en regiones o naciones, etcétera, se está consolidando en lo que es un ente unificado. Esa es la realidad en el mundo del comercio y la industria y en el mundo de la ciencia. Gore utiliza el término Earth Inc. para describir eso. O sea, es la Tierra o el mundo incorporado. Es como si fuera una corporación. Y ese Earth Inc. se describe de la siguiente manera: cambios en la economía global de magnitud y rapidez nunca antes visto. Las teorías económicas, las políticas nacionales y regionales se convierten en obstáculos o irrelevantes ante el nuevo escenario de un mundo integrado, hiperconectado, altamente interactivo, con tecnologías revolucionarias. Lo que ustedes tienen, la capacidad que tienen ahora de comunicarse, interconectarse, es algo distinto, nuevo, que nunca había tenido el ser humano a su disposición. Los trabajadores compiten no solo con trabajadores de otros países, sino con máquinas inteligentes interconectadas por redes de computadoras. Y esas son dos tendencias que son importantes reconocer. Una se llama outsourcing. Los trabajos se van a otro lugar para ser hechos por humanos. Y otro se llama robosourcing. Los trabajos se van hacia los robots para que los robots las hagan. ¿Qué quiere decir esto? El outsourcing y el robosourcing cambia la relación de los insumos de capital y trabajo. Debilita la posición de los trabajadores a obtener mayores ingresos porque se están yendo los trabajos, ya sea a otros lugares o a los robots, a las máquinas. Surge el capital tecnológico, inversión que aumenta productividad y con el tiempo elimina trabajos. Vayan pensando en esto porque esto puede ser un reto, una amenaza, pero también puede ser una gran oportunidad. Aumento progresivo en la efectividad y utilidad de la máquina inteligente. Cuando hablamos de robots, en esencia incluimos todos, no necesariamente los que se mueven, sino todas las máquinas inteligentes. Transformación sistemática a una economía con menos empleo. O sea, como ustedes ven, los empleos se están sustituyendo y lo están haciendo otros. Robosourcing. Las máquinas inteligentes interconectadas en la red reemplazan un % significativo de empleos, a la vez que se mejora enormemente la productividad del número reducido de empleados, que queda apoderándolos a manipular la eficiencia de las máquinas. Forman conjuntamente un proceso de producción. Los empleos que quedan, se eliminan empleos, pero los empleos que quedan a veces exigen salarios más altos a cambio de las nuevas destrezas. O sea, lo que se va a remunerar de manera más alta son las destrezas de cómo utilizar esas tecnologías, esas máquinas inteligentes. Vamos a mirar entonces dentro de ese contexto. Esas son las tendencias que están ocurriendo en la economía a nivel global. Vamos a ver entonces la relación de lo que son políticas públicas. Ustedes oyen casi diariamente a gente hablando de políticas públicas.
Pues, ¿qué son las políticas públicas? En esencia son las reglas, las direcciones, las políticas que dirigen los gobiernos hacia lo que se llama la gobernanza, hacia cómo gobiernan. Puede haber gobernanza que es mala o buena, políticas públicas que son malas o buenas. Si son malas, esto debilita, estimula las protestas, y donde usted ve mucha protesta, pues a veces tiene que pensar que es que hay una gobernanza que no es muy positiva. Las protestas pueden ir a un extremo, a llegar a la violencia, y desembocan en lo que se llama ingobernabilidad. No se puede gobernar en ese entorno con una gobernanza mala. La buena gobernanza, por otro lado, fortalece, establece un ambiente de paz, puede entonces las personas colaborar y lograr un progreso, y eso es lo que se llama una buena gobernabilidad. Elementos en esa gobernabilidad. ¿Qué es lo que tienen que hacer los estados? ¿Cuál es su rol? Pues son muchos, pero aquí hay 4 áreas que son las principales. Mantenimiento de ley y orden. Seguridad de la gente, que las cosas se hagan de acuerdo a reglas que sean justas. Capacidad de gestión eficaz en la economía. Una economía que está creciendo, que está dando más beneficios a los ciudadanos. Eso es uno de los roles de los sistemas políticos. Capacidad para promover el bienestar social, no solamente los ingresos económicos, sino el bienestar social, y eso incluye áreas de educación, de salud, de entretenimiento, de vivienda, etcétera. Los elementos sociales que son importantes para el desarrollo de cada una de las personas. Y control del orden político y estabilidad institucional. Eso quiere decir que haya un respeto, una confianza en las estructuras de la sociedad. Que si uno no tiene esa confianza, las cosas no funcionan muy bien. Obstáculos a la buena gobernanza. Incentivos perversos para la burocracia que premie la ineficiencia, la corrupción y la desmotivación. Creciente desigualdad económica, social y democrática, y vamos a hablar un poquito más de eso específicamente. Limitación de acceso a información relevante, esto tiene que ver con la transparencia de los gobiernos. La falta de cohesión social, conflictos sin resolución, que resultan también en violencia si estamos divididos de tal manera que no podemos ponernos de acuerdo. Y procesos e instituciones que impiden cambios en el status quo, o sea, que quieren mantener el estatus actual a pesar de que hay indicaciones de que se requieren cambios. Hay ciertos modelos que se vienen proyectando y en los siglos XIX y XX, los siglos anteriores al siglo actual, habían en esencia ciertos planteamientos específicos sobre estos modelos. Estaban los modelos capitalistas con sus variantes, los modelos de socialismo con sus variantes y los modelos de comunismo que tienen unos componentes políticos y económicos, pero básicamente había una competencia entre esos diferentes modelos durante los siglos XIX y XX. En el siglo XX la controversia y el debate entre capitalismo y comunismo terminó y se eliminó en esencia los sistemas comunistas económicos por las grandes debilidades que tenía, y la controversia ahora en el siglo XXI viene con el sistema que permanece, que es el sistema capitalista, pero una controversia en un eje de más por decir, sensibilidad social o más libertad sin restricciones a los mercados. Esto, en un lado, es un modelo capitalista social democrático, o otro que es más liberal, y veremos más adelante cuál es la diferencia. 2 puntos fundamentales. La versión socialdemócrata en los países escandinavos, que es donde se da mayormente. Recuerden, esto es capitalismo todavía. Especialmente en Suecia, donde el Estado se reserva el derecho
a establecer justicia distributiva con altísimos impuestos y fuerte capacidad intervencionista. Gobiernos que intervienen, que son activistas, que buscan establecer unos balances entre sus ciudadanos, y la versión liberal, predominantemente anglosajona, en que el gobierno ejerce más como un árbitro que como protagonista. Simplemente establece las reglas y no interviene mucho y simplemente está para allí para asegurarse que no se incumplan las reglas. Estas son las referencias fundamentales, una versión socialdemocrática o demócrata, la versión liberal, y hay versiones extremas en ese eje. Por un lado, el control total se puede ver como una variante que es el comunismo, y por otro lado, la ausencia de acción gubernamental es el anarquismo. O sea que hay unos extremos en ambos polos. La realidad es que cuando se pregunta alrededor del mundo qué sistemas de estos que estamos hablando se plantea que es el mejor sistema económico en estas encuestas hechas a través del mundo, es que el capitalismo, en 2/3 partes de la gente apoya esto como el mejor sistema. Al Gore habla sobre esto diciendo que las ventajas inherentes al capitalismo sobre cualquier otro sistema de organización de actividad económica están ampliamente reconocidas. Es mucho más eficiente para repartir recursos y parear la oferta con la demanda. Es más efectivo en la creación de riquezas y más congruente con mayores niveles de libertad. El capitalismo desata una porción más grande del potencial humano con los incentivos que tiene el capitalismo. Ahora, eso es lo positivo. Este apoyo al capitalismo se ve en lugares que a lo mejor uno no se hubiese imaginado. En Vietnam, que fue y de hecho todavía es políticamente un estado comunista, políticamente, aunque económicamente es un estado de mercado, de capitalismo. 95% apoya el sistema de libre mercado. En Cuba, 76%, esta es de la población. En Estados Unidos, 70%, y en Gran Bretaña o Reino Unido, 65%. Así es que aún en lugares que tienen una historia de comunismo o de otros sistemas, reconocen que en estos momentos el capitalismo, con sus deficiencias que vamos a mirar más adelante, representa el mejor sistema disponible. Sin embargo, el capitalismo requiere la aceptación de desigualdad. O sea, el comunismo dice que todo el mundo debe ser igual. El capitalismo acepta que haya desigualdad. Claro está, pero no necesariamente se tiene que aceptar los niveles bien altos o lo que llama Gore los hiperniveles de desigualdad, como lo que se están produciendo ahora mismo. Esto nos trae entonces a una situación que podemos caracterizar como el capitalismo en crisis. Son cambios disruptivos en factores de producción, capital, trabajo, recursos naturales. Estos son los factores que se utilizan en la producción económica. Y ha cambiado la importancia que ocurre en estos. Un cambio fundamental en la relación de trabajo y empleo, que fue lo que vimos anteriormente. Empleo con un salario fijo, etcétera. Segundo, cómo es que se remunera por ese trabajo. Alto grado de desempleo y subempleo. Como vimos, la eliminación de empleos causa desempleo y subempleo. Creciente desigualdad, concentración de riquezas y altos niveles de deuda pública y privada. Y piensen ustedes mismos ahora, si esto no es lo que se está describiendo en nuestro ambiente, pero también se está describiendo a nivel global, a nivel mundial. Entonces, recuerden, el Estado establece las reglas. Las reglas que se están estableciendo ahora están basadas en un modelo que es capitalista. Ese modelo capitalista ha llevado a unas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias?
Hay consecuencias que son sociales, políticas, de oportunidades o falta de oportunidades, resultados y desigualdad económica. Y vamos ahora a concentrar, reconociendo que hay otro tipo de desigualdades, vamos a concentrar en la económica. Ok, distribución de riquezas. Alguna desigualdad es inevitable. El problema es cuando esa desigualdad es exagerada, es demasiado. Y tiene una relación a la economía porque la desigualdad se ha establecido, y vamos a ver con los datos que le daré subsiguientemente, cómo la desigualdad impide el crecimiento económico óptimo. Robert Reich, que fue un secretario del Trabajo federal, una persona profesora ahora con mucha experiencia y muchos estudios, dice en su libro Saving Capitalism: durante 3 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos creó la clase media más grande que jamás se ha visto en el mundo. En esos años, las ganancias del trabajador americano promedio se duplicó, al igual que se duplicó la economía estadounidense. O sea, se duplicó las ganancias, lo que recibía el trabajador a medida que se iba duplicando la economía. Por el contrario, en los pasados 30 años, el tamaño de la economía se duplicó nuevamente. O sea, la economía creció, como en los 30 años anteriores, creció de nuevo. Pero el salario promedio estadounidense no se ha movido. O sea, la diferencia es que hubo una desvinculación del crecimiento económico de la nación con lo que recibían los trabajadores. La creciente concentración del poder político en una élite corporativa y financiera ha podido influenciar las reglas que rigen la economía. La consecuencia ha sido un mercado organizado por aquellos con grandes riquezas con el propósito de seguir aumentando su capital. Okay. Está diciendo aquí que esta desigualdad económica ha permitido también que se desarrolle una desigualdad política, que vamos a ver datos sobre esto. Datos recientes, simplemente para que tengan un sentido de la magnitud de esto. En la fase de recuperación de la reciente recesión, esa fue la que hubo recientemente, 2006 al 2008 en Estados Unidos, 288 billones en nuevos ingresos se generaron. Esto en la recuperación. Ahora, 93% de esos ingresos fue al 1% de los que tienen ingresos más altos. O sea, 93%, 7% para el resto del 99%. El 1% se define como los que ganan más de $352,000 al año. Esos recibieron adicionalmente el 93% de los ingresos producidos en la recuperación. 37% de los ingresos fue al 0.1%. Y el resto de la población, el 99%, aumentó sus ingresos en $80. Acá están aumentando en miles y aquí en $80. Véanlo de esta manera. El porciento de ganancia que va al 1% superior. Esto es el porciento de lo que se genera que va al 1% de la población total. Durante la administración Clinton del 93 al 2001, y uso esto porque no tenemos datos representativos aquí, pero después veremos cómo eso también se reproduce en Puerto Rico. En la administración Clinton era 45% de la ganancia iba al 1% superior. Para la próxima administración de Bush, 65% de las ganancias iban al 1%. Y actualmente en esta administración, 93% van al 1%. O sea que no solamente hay desigualdad, sino que se está incrementando la brecha, la desigualdad. Vamos a verlo desde otra manera. ¿Cuánto gana el ejecutivo principal de una corporación relativo a sus empleados? ¿Sabe? Eso es cogiendo una corporación. Aquí cogemos las grandes corporaciones y vemos cuál es la relación de lo que gana el principal actor de esa corporación en relación a sus empleados en la misma empresa. En el 65 era 20-1, o sea que ganaba 20 veces lo que ganaban sus empleados.
78 subió a 30 a 1. 95, 123 a 1. 2013, 296 a 1. Y ahora más de 300 a 1. O sea que lo que gana el principal ejecutivo de una corporación es 300 veces más de lo que gana un empleado de esa misma corporación. El promedio de compensación anual a los 500 empresarios o CEO mejores remunerados. En el 1992, esos 500 CEOs recibieron 8.9 millones. En el 2012, 30.3 millones. Más evidencia empírica. Ya tratando de analizar esto. Estudios analíticos del 1960 al 90 concluyen que las sociedades con una clase media grande tienen más crecimiento en ingresos. Piensen ustedes, aquellas sociedades que tienen más igualdad, tienen una clase media mayor y esa economía total para todos sube, crece más rápidamente que si fuera desigual. Economistas de la Universidad de Harvard establecen la relación. La alta desigualdad se asocia con bajos niveles de crecimiento. O sea que ya no es una cuestión solamente de justicia social, de qué es justo en la repartición de las ganancias, sino que si usted permite una desigualdad mayor, su economía va a crecer menos. Entre los periodos de 1960 y 2000, cuando hubo una mayor proporción de ingresos a la clase media, resultó mayores niveles de crecimiento. Y aquí es lo que en una tabla, no voy a entrar en detalles, pero ustedes ven lo que está en amarillo, son áreas, son momentos de grande desigualdad. Verán en el 1929, el Gini es un coeficiente que mide la desigualdad. Mientras más alto, más desigualdad hay. Y verán aquí que aquella gran depresión que hubo fue en un momento donde había una gran desigualdad. Después entran momentos donde hay mayor igualdad, como por ejemplo en el 1968, que se experimenta un mayor crecimiento. Vuelven entonces las desigualdades allá para el 2006, alto nivel de desigualdad, y ocurre en Estados Unidos la gran recesión, que es de más reciente ocurrencia. Y en el 2011, que es cuando último tenemos aquí, vemos que ya estos niveles de desigualdad están aumentando, que debe ser una bandera roja que nos indica peligro. Y aquí de manera gráfica se está poniendo que cuando hay igualdad total o desigualdad total, el crecimiento es poco. Tiene que haber un balance que sí se permita cierta desigualdad, pero no puede ser excesiva, porque entonces baja el crecimiento económico. Las pruebas demuestran que la alta desigualdad es mala para el crecimiento. Vean eso, los que están aquí considerando las cuestiones económicas, ya no es solamente una cuestión humana de justicia social, de ser justos con todas las personas, sino que es una cuestión económica en el sentido que la desigualdad impide un crecimiento económico óptimo. Stiglitz, economista, premio Nobel, lo pone de la siguiente manera. Las buenas noticias son que nuestro pensamiento se ha redefinido. Solía ser que preguntábamos cuánto crecimiento estábamos dispuestos a sacrificar por un poco más de igualdad y oportunidad. Ahora nos damos cuenta que estamos pagando un alto precio por nuestra desigualdad, o sea que nos cuesta, la desigualdad nos cuesta, y que el aliviarla y promover crecimiento son metas complementarias y entrelazadas. Van en la misma dirección. Promover la igualdad promueve el crecimiento económico. Y aquí para referencia, no tenemos que entrar en detalle, pero en un lado están los países de mayor desigualdad, y ahí verán que el parámetro Gini en el lado izquierdo suyo tienen un alto nivel de ese parámetro de desigualdad. Verán los países que son. Muchos de ellos están en Latinoamérica y el Caribe. De hecho, la América Latina vamos a decir, América del Sur es el continente que tiene o que demuestra más desigualdad en todo el mundo. En el otro lado están las naciones que tienen
más bajos niveles de desigualdad, y ahí ustedes verán en el fondo las naciones que tradicionalmente han sido así: Dinamarca, Japón, Suecia, Finlandia, Alemania, son mayormente las europeas nórdicas, con algunas otras excepciones. La desigualdad tiende a hacer los países socialmente disfuncionales a lo largo de una amplia gama de parámetros. Por eso entonces vamos a ver si esto tiene un efecto no solamente en la economía, sino en los que están en las humanidades, en la democracia, en cómo nosotros manejamos la democracia. La democracia, principio teórico, es, aquí se pone, como lo definió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, one man o one person, one vote. Una persona, un voto. Todo el mundo igual, tiene los mismos, esa es la democracia. La realidad es que lo describe en un clásico George Orwell, un libro que se llama Animal Farm, donde allí eventualmente se llega a la realización de que all animals are equal, but some are more equal than others. O sea, eso fue lo que de manera cínica se plantea. Cuando unos votantes tienen más peso que otros en la elección de autoridades del Estado, se compromete el ideal democrático. Eso es obvio. Podemos tener una sociedad democrática o podemos tener concentración de riquezas en manos de unos pocos. Gran desigualdad, gran concentración, o la democracia. No podemos tener las dos, dice Louis Brandeis, que es un jurista prominente, o fue. Peligro para la democracia. El dinero tiene la capacidad de controlar la política. El dinero de los cabilderos puede determinar una elección, eso lo sabemos. Se traduce en acceso, ese dinero se traduce en acceso político. Se determinan las reglas a favor de los grandes donantes. ¿Cómo hemos documentado esto? Pues mire, hay datos que establecen claramente que esa es la dinámica que se da. Miren esto. Hay una tendencia a responder a los intereses de los que tienen los altos ingresos. Tasas contributivas más bajas al ingreso generado por el capital que el generado por trabajo. O sea, los que pagan contribuciones sobre sus salarios pagan contribuciones a unas tasas mayores que los que pagan sobre los que generan su ingreso por su capital. Esto es intereses, esto es lo que llaman capital gains, etc. O sea, la fuente es su capital versus la fuente es su trabajo. Uno diría, bueno, y respectivamente de dónde vengan, uno debe ponerle las mismas tasas contributivas. Pues no, las tasas contributivas al capital son menores. Entonces es una regla que se establece en nuestro ambiente. Reducción de impuestos a las ganancias de capital. De nuevo, ¿por qué se reducen a las ganancias de capital y no a las ganancias por salario? Desreglamentación de los sistemas financieros. Eso quiere decir que se quitan las reglas para que los sistemas puedan elaborarse sin restricciones. Desreglamentación, como dije, reducción de tasas contributivas sobre ingresos altos, que es otra de las cosas que se plantea continuamente, y los llamados flat tax. Esos son las tasas contributivas son iguales para todo el mundo, pero obviamente un peso para alguien que tiene un ingreso de $10,000 no es lo mismo que un peso para alguien que tiene un ingreso de $1 millón. O sea que eso es lo que es el flat tax. Todos pagan iguales, sí, pero significa diferente dependiendo de cuál es el ingreso de uno. Hacker y Pearson, en un libro que publicaron, examinan los métodos utilizados para inducir preferencia de los más altos ingresos. Lobbying, contribuciones políticas, falsos movimientos de base. Eso quiere decir que establecen como si fuera que el pueblo estuviera pidiendo ciertas cosas, ¿verdad? Y con el dinero pues pueden estimular eso. Y amenaza de oposición o apoyo. Le dicen, mire, si ustedes se van y establecen esta política que no es acorde con lo que nosotros queremos, pues nos vamos en contra y podemos formarle una campaña negativa. Miren estos datos. En el Congreso,
La estructura política responde a estas fuerzas organizadas. Es estimado que el tiempo de fundraising, de buscar el dinero para las reelecciones de los miembros del Congreso, representa 30% de su tiempo. O sea, es algo significativo. Están utilizando su tiempo, que son electos para legislar, buscando fondos para su reelección. Y entonces el Tribunal Supremo, en un caso que vamos a ver más adelante, eliminó las restricciones al derecho de corporaciones a invertir, entre comillas, fondos ilimitados en asuntos políticos. Y esto se establecen entonces lo que se llaman hoy super PACs, comités de acción política que pueden recibir fondos ilimitados. ¿Okay? Esa decisión es Citizens United versus Federal Election Commission 2010 y establece que las corporaciones se consideran personas bajo la primera enmienda. Una corporación es una persona legal, no es real como ustedes como nosotros que tenemos brazos y ojos. No, pero es una persona y tiene derecho a expresión a libertad. Por lo tanto, tienen derecho a expresarse a través de sus donaciones. Y las consecuencias son las siguientes. El aumento desmedido en contribuciones de campaña, aumento en gastos de campaña independientes, más capacidad de cabildeo, expertos bien remunerados para defender las contrademandas o establecer contrademandas, empuje para influenciar los procedimientos reglamentarios de las agencias. No es solamente el Congreso, sino que las agencias establecen reglas, investigaciones auspiciadas de parte de think tanks, influencia económica sobre los medios. Y miren lo que encontramos. La respuesta de los senadores a las preferencias de sus constituyentes. Si son del tercio más alto, son bastante responsivos. Si son del tercio medio, menos responsivos. Y si son del tercio bajo, no son responsivos. El Congreso básicamente también se convierte o se ha convertido en un instrumento del 1%. Virtualmente todo senador y la mayoría de los representantes son miembros del 1% superior al momento de su elección. Se mantienen en sus posiciones electivas con fondos que provienen del 1%. Y si sirven bien a ese 1% superior, se les recompensa después que salen del Congreso, cuando tienen una serie de ofertas de trabajo, de ser asesores, de ser cabilderos, etc. Voy a pasar esto. Joseph Stiglitz nos dice que contrario al ideal de la meritocracia americana, esto es lo que está ocurriendo. La desigualdad económica desemboca en desigualdad política, destruye el proceso de toma de decisiones. Y es en esencia un círculo vicioso. De nuevo, Robert Reich nos dice, el dominio económico alimenta el poder político y el poder político hace crecer aún más el dominio económico. Economía de mercado. ¿A quién favorecen las reglas? No existe tal cosa como un mercado perfectamente libre. Eso no existe. Más que nada hay que entender que los gobiernos son los que establecen las reglas. Las reglas no son cosas naturales, no son cosas que están predeterminadas. Son los gobiernos los que establecen las reglas. El resultado de las reglas actuales, como hemos visto, ha desembocado en un aumento en desigualdad. El aumento en desigualdad resulta a su vez en una baja de movilidad social y en una amenaza a la democracia. Por eso hay que preguntar siempre a quién favorecen las reglas. En la economía de mercado, dice Reich de nuevo, las reglas básicas del capitalismo no están escritas en piedra, están escritas y son implementadas por seres humanos. Esas reglas no existen en la naturaleza. Las reglas no son neutrales ni universales, como tampoco son permanentes. O sea que entendamos la dinámica, que cuando dicen, mire, deje que el mercado ejerza por sus reglas. Bueno, pero lo que pasa es que esas reglas las establecemos nosotros. Y podemos establecer reglas diferentes. Si los resultados son estos, bajo estas reglas, pues nosotros podemos establecer otras reglas para que los resultados sean otros.
si queremos hacerlo. Por lo tanto, un elemento importante de entender que cuando hablamos de la economía, el reto no es solamente económico, sino político, porque estas son decisiones políticas que se toman estableciendo las políticas públicas que son las que determinan cómo se juega en esa esfera económica. A medida que ha ocurrido ese estancamiento de la clase media, las familias han tratado de responder a eso. Y las respuestas inicialmente era que más mujeres entraban a la fuerza laboral. Antes, en una familia, usualmente trabajaba uno, el varón usualmente, y la mujer estaba encargada del hogar, no participaba en el mercado laboral. Para tratar de mantener un ingreso apropiado, entonces se requiere que la mujer también entre a trabajar. ¿Sí? Son entonces dos los que proveen y las familias, hombres y mujeres, trabajan entonces, que es la próxima respuesta, no solamente lo que trabajaban antes, sino que trabajan más horas. Hoy se trabaja más horas. Y cuando esto tampoco les da, la tercera estrategia que utilizan es asumir deuda, tomar prestado para tener unos ingresos suficientes. Y esto es un círculo vicioso. Como ven ahí, familias con menos ingresos compran menos, los negocios se reducen, bajan los ingresos de gobierno, menos inversión en la gente, en la educación, en la salud, en la vivienda, etc. Pueblo menos educado y saludable, sube el desempleo, lo que lleva nuevamente a familias con menos ingresos. Es un círculo vicioso que veamos si nos está aplicando a nosotros. La importancia de la clase media, alguien diría, bueno, pero ¿qué importa? ¿Por qué tenemos que tener una clase media? Bueno, 70% de la economía proviene de gastos del consumidor. Una economía estable y creciente requiere una clase media fuerte. Son los que crean los trabajos con sus compras. Acciones pro negocios más efectivas. O sea, si usted quiere tomar una acción a favor de los negocios, entonces es en su interés crear una clase media fuerte, porque eso es lo que le va a permitir a sus negocios progresar. Dos teorías de desarrollo económico. Uno es el que se llama trickle down, por gotereo, que dice, no, vamos a dejar que los que están arriba sigan ganando más, porque eso se refleja en unos beneficios que van a bajar a los demás por gotereo, trickle down, de arriba hacia abajo. Lo otro es, no, lo que hay que hacer es aumentar la clase media. Y como hemos visto, ese es lo que en realidad nos permite que la economía vaya subiendo. La creciente desigualdad de ingresos y valor neto en los Estados Unidos ha estado guiado por cambios en las leyes contributivas que favorecen a los de mayores ingresos. Cuando la tasa sobre ingresos derivados de inversiones de capital es significativamente más baja que a la que se impone a los ingresos derivados del trabajo, entonces eso promueve la desigualdad, que fue lo que hablamos ahorita. Y Robert Reitz, de nuevo, contestando a quién favorecen las reglas, dice, el sistema contributivo está prejuiciado a favor de los dueños de las riquezas y en contra de las personas que derivan sus ingresos de su salario. Las ganancias de capital tienen una tasa de contribución más baja que los ingresos ordinarios. Y lo mismo reitera Joseph Stiglitz en términos de esta desigualdad y cómo ocurre. Aquí voy a enseñarles dos tablas. Una son los países que tienen un alto grado de igualdad, para que vean la relación que tienen con otros factores. Ven ahí el coeficiente Gini en una columna, ven que todos tienen un coeficiente Gini por debajo de 0.35. Recuerden que mientras más alto, más desigualdad, mientras más bajo, menos desigualdad. El índice de desarrollo humano que desarrolló las Naciones Unidas pone a estas naciones que tienen mayor igualdad entre los más altos. Los primeros 20, 21 tienen grande igualdad. La expectativa de salud, la expectativa de vida, que es
una métrica de salud, en todos estos países mayor a 80 años. La economía, el ingreso per cápita, el Producto Bruto per cápita en todos estos países sobre $30,000. Y la educación en años de estudio es de 10 a 13 promedio en todos estos países. Esos son los de mayor igualdad. Los de mayor desigualdad demuestran lo siguiente. Como verán ahí los índices de desigualdad, que son los índices más altos, en el índice de desarrollo humano están en los últimos. Últimos cuando utilizamos índices de desarrollo humano. Y están clasificados de 85 al 186, esas naciones. En términos de la salud, la expectativa de vida es de menos de 75 años. Y si ustedes ven los últimos tres, es de 50 años o menos. En términos de la economía, recuerden aquellos eran sobre 30,000 y aquí es menos de 11,000 per cápita. Y la educación, el número de años de educación es menos de 7.5. O sea que vean la relación que hay entre desigualdad y estos elementos sociales y económicos que son importantes. Y la pregunta que plantea este periódico El País, ¿qué hacer? El Estado debe actuar para cambiar las reglas de juego, con confianza de que estas nuevas reglas, supuestamente más justas, harán mejorar a las sociedades. Vamos a ver a Puerto Rico. Esto es una laminilla que es cortesía del doctor Villamil de Estudios Técnicos y plantea una descripción de la economía de Puerto Rico en estos siguientes bloques. Primero, continuo desempleo a niveles altos. Eso ustedes saben que está ocurriendo ahora. Alto desempleo. Pobre tasa de participación laboral. Como ustedes saben, en Puerto Rico la participación laboral está menos de 0.4, cuando en las otras naciones que se están desarrollando está sobre 0.66. Estímulo a la informalidad y a la corrupción. Deterioro en la infraestructura física y social. Tensiones sociales e incertidumbres. Y pérdida de capital humano es el fenómeno de emigración que tenemos actualmente. Esa es una radiografía. Si vemos aquí históricamente qué ha pasado con la economía de Puerto Rico, midiéndolo con el crecimiento del Producto Bruto Nacional Real, vean esa línea anaranjada que es el promedio por década, cómo ha ido decreciendo. Y ahí no está lo de la década reciente, que está por debajo de 0%, que es lo que tenemos ahora, una recesión que ya sobrepasa 10 años de recesión. Recesión quiere decir que estamos decreciendo, estamos yendo hacia abajo. Y eso es la historia de lo que es la economía de Puerto Rico. Cuando miramos esto, entonces queremos relacionarlo a la cuestión de desigualdad. Pues mire, interesantemente, utilizando este coeficiente Gini, Puerto Rico es la jurisdicción de más alta desigualdad dentro de todas las jurisdicciones de los Estados Unidos. Más que cualquier estado. Somos el estado con menos ingresos, el estado más pobre, pero con mayor desigualdad. O sea, entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Eso somos nosotros, que para mí fue una sorpresa, porque yo me imaginaba que como teníamos ingresos bajos, pues no iba a haber tanta desigualdad. Pues sí, la hay. Y aquí tenemos también cómo esto ha ido en crecimiento, como ustedes ven ahí. Esto es datos del economista Edwin Irizarry Mora. Entonces, ¿qué necesitamos para tratar de cambiar esto? Una filosofía, primero. Filosofía de mercado, sí. Una filosofía de mercado. No estamos planteando aquí otros tipos de modelos económicos como vimos al principio, pero guiada por principios de justicia social y protección del ambiente. O sea, no es una economía de mercado sin límite, sin restricciones, no. Tiene que ser modulada por principios de justicia social y protección del ambiente. El crecimiento económico, o sea, la prosperidad de nuestro pueblo, basado en un aumento de productividad, sí,
y aquí el uso de la tecnología, que vamos a estar indagando un poco más en la próxima conferencia, sin destrucción o sobreexplotación de los recursos naturales y una participación justa en las ganancias, que es lo que hemos estado hablando ahora, de una redistribución que sea justa. Las metas y objetivos de estas políticas públicas para Puerto Rico pues requieren que haya creación de buenos trabajos disponibles, salarios justos, buenas oportunidades de desarrollo óptimo para individuos, eso quiere decir inversión en las áreas de salud, de educación de nuestros niños, de protección del ambiente, etcétera, y trato equitativo y progresivo en las contribuciones. Las políticas económicas pro mayor igualdad, que entonces sería una de las metas, mayor igualdad, se pueden resumir en unas políticas salariales que tienen que ver con el ingreso bruto, lo que uno recibe, política contributiva, lo que uno contribuye de ese ingreso bruto, y las políticas para promover el óptimo desarrollo humano. Eso es la inversión que se hace en la educación, la inversión que se hace en la salud, en cualquier cosa que sea para el desarrollo humano. Y aquí lo pongo en un esquema. El ingreso bruto, la pregunta es cómo aumentar el ingreso bruto, lo que reciben las personas más vulnerables, que son los que menos reciben actualmente. Después, el ingreso disponible, que es una vez se aplica las contribuciones, políticas contributivas que sean más equitativas y progresivas. Progresivas quiere decir que los que más tienen que pagar más. Y eso, si usted hace eso, pues va a desembocar en mayor igualdad. Políticas que inciden sobre el ingreso bruto, por ejemplo, aumento de los salarios bajos y salarios mínimos. Hemos oído en la discusión actual que hay algunos que plantean que se bajen los salarios mínimos. Pues mire, si usted hace eso, va a resultar en mayor desigualdad. Además de que no es una medida de justicia social. Políticas que fortalecen la posición de trabajadores y pequeñas empresas, pues permitir que haya un desarrollo a través de las leyes y los reglamentos en las uniones laborales, que son las que plantean los derechos de los trabajadores, y leyes que regulen a los pequeños comercios, diferente a las grandes empresas. Sobre el ingreso disponible, Mohinder Bhatia, que es un economista, nos dice, sí, el padre de Eduardo, nos dice que, aquí está en inglés, the data of the distribution of dividends, interest and capital gains by income group is not available in Puerto Rico. If the data were available, it would show that there is greater concentration in Puerto Rico than in the United States. O sea, que los ingresos de ese que se reciben del capital, las diferencias que vimos anteriormente en los datos que les sometí, son peores aquí, son mayores aquí esas diferencias. Sobre los ingresos disponibles es reducir la carga a niveles más bajos a las poblaciones de menos ingresos, la clase media. Por ejemplo, una reforma que se hizo en el 1944 tuvo el efecto de reducción de tasas para los individuos que resultó en una disminución del coeficiente Gini, o sea, resultó en una disminución de la desigualdad. O sea que eso, cómo tú manejas las reglas contributivas es importante. Políticas que inciden sobre el ingreso disponible. Sistemas, estas son las cosas que uno puede utilizar para establecer las reglas. Sistemas contributivos o más progresivos o más regresivos. El concepto de Earned Income Credit, el crédito por trabajo, para trabajadores, están trabajando, no es que no estén trabajando, están trabajando, pero sus ingresos son muy bajos, pues entonces se les da un crédito, se les da un ingreso mayor que lo sustenta el gobierno. Las tasas preferenciales para ingresos por capital, las ganancias de capital, actualmente el 91% de las familias con ingresos de 100,000 a 1,000,000. Intereses, el 77% va a esas familias con altos ingresos. Dividendos, el 73% de esos van a las familias de altos ingresos. Otro instrumento, el aumento de tasas a los de mayor ingreso,
una estructura progresiva y rebaja contributiva a los grupos de ingresos bajos o moderados. Empoderamiento de la clase media. Tenemos evidencia de que una clase media fuerte produce mayor crecimiento económico. Y aquí interesante, quiero recalcar la importancia de la confianza que hablamos someramente anteriormente, pero mayor igualdad genera más confianza en las estructuras del gobierno y las estructuras de la sociedad. Y se ha documentado algo que es interesantísimo, que 10% en el aumento de confianza aumenta en 0.5% el Producto Bruto. O sea que tiene una relación confianza, desarrollo económico. Hay una relación. Buena gobernabilidad, políticas de beneficio a toda la sociedad, no políticas que sean para intereses específicos. Y la desigualdad económica no hay duda que deprime la participación política, como hemos visto. Entre estas políticas podemos plantear que se redefina la corporación. La corporación, como vimos, se ha definido por el Tribunal Supremo como una persona legal. Y como persona tiene sus derechos. Como vimos, tiene el derecho a la libre expresión, a contribuir a las campañas políticas. Pero debe haber unas responsabilidades empresariales, además de simplemente crear ganancias. Las consecuencias de la finalidad única de maximizar las ganancias resulta en desigualdad y resulta, como hemos visto, en influencias en los procesos democráticos. Wright nos dice lo siguiente: la idea de que los accionistas son los únicos dueños de la corporación y por lo tanto que el único propósito de la corporación sea maximizar el valor de su inversión no aparece en ningún sitio en las leyes. Eso lo plantea mucha gente, pero no aparece en las leyes. Podemos plantear una visión alterna, que la corporación debe balancear los reclamos de inversionistas, sí, los bonistas, los inversionistas, de los empleados, parte de la corporación, de los consumidores, que son los que consumen los productos de esa corporación, y el público en general. Y en esta visión, la corporación es propiedad de todos los que tengan un interés en cómo ésta se desempeña. Cabrera y su coautor Unruh caracterizan eso de la siguiente manera. La reconocida postura elaborada por el economista y premio Nobel Milton Friedman, que la responsabilidad social del comercio es aumentar las ganancias, se ha visto modificada por la nueva realidad. Las cambiantes consideraciones impulsadas por la globalización requieren que los asuntos comerciales respondan a elementos sociales y del medio ambiente, y no estrictamente a la regla de maximizar las ganancias. Eso es lo que, a mi entender, se requiere en la redefinición de lo que son las corporaciones. Los escándalos corporativos y la crisis financiera se sostienen en la creencia de que no hay un límite máximo a las ganancias de las corporaciones. O sea, que eso alimenta estos escándalos corporativos y alimenta la crisis financiera. Y, finalmente, aunque no lo voy a desarrollar en su plena profundidad, tenemos que reconocer que la desigualdad tiene una relación a la corrupción. Si se percibe que el juego está arreglado a favor de los de arriba, que es lo que estamos viendo, los otros estarán más propensos a entender que hacer trampa es aceptable. Y eso hace sentido. Robarle al patrono, manipular los relojes de entrada y salida, mentir sobre el tiempo que estuvo fuera de su área de trabajo, sobrefacturar, esquilmar las ganancias, aceptar sobornos y pagos ilegales por conseguir contratos o lograr un acuerdo. Y aún esas pequeñas violaciones de confianza pueden generar grandes costos. O sea que hemos visto, primero, que quiero que se lleven en la mente, que hay una serie de modelos de desarrollo económico, que hay un consenso general de que el capitalismo como modelo general es el más apropiado.
que sin embargo ese modelo de capitalismo irrestricto, algunos le llaman libre, sin limitaciones, desemboca en unas disfunciones. Primero, una gran desigualdad económica. Esa desigualdad económica no solamente es injusta, sino que impide el desarrollo económico de esa sociedad. Además de eso, desemboca en una disfunción social en la manera que nosotros llevamos a cabo nuestras decisiones de gobierno a través de la democracia, porque tiene una influencia. Los que tienen mucho más recursos pueden influenciar esas decisiones, como hemos visto, no que pueden, que lo hacen. Y las reglas, que de nuevo es importante que entiendan, no es que hay reglas establecidas, permanentes, que salen de la naturaleza, no. Primero la definimos nosotros. Los seres humanos definen esas reglas. Son cambiables dependiendo de la situación y tienen una relación a los resultados. Así es que cuando hablamos de política pública estamos hablando de esas reglas. ¿Cuáles deben ser esas reglas para construir una sociedad que sea más justa, que crezca más rápidamente y que proteja el ambiente en que nos desempeñamos? Con esto termino y los invito a las próximas.